Jordi, que fashion no vol dir cachondo, no vol dir excitat. Bueno, però és que per les hores que són i pel que ve després... Sí. Endavant vídeo, passo el vídeo ràpid, poseu el vídeo, que si no... Hola i benvinguts de nou al programa. Abans era a Rassafata de vol d'Iberia, però des de que Ryanair opera a l'aeroport de Reus, he anat al carrer i per això presento el programa d'avui. Avui, precisament, a Neovanguardia, coneixerem les noves tendències de l'art tarragonina. Goya, Picasso, Miró, entre altres, són autors que han triomfat més morts que vius. El nostre programa ha volgut fer-vos conèixer un autor tan original com contemporani, tan extrovertit com complicat, tan romànic com barroc. L'equip de Neovanguardia ha parlat amb ell i ens ha mostrat com treballa i com s'inspira, com un home sense el graduat escolar pot viure del seu art. Veiem-ho. Vas començar a ser un artista? Yo pues tenía unos 5 años, ¿no? Y entonces vi una acuarela que tenía mi madre en la habitación y se las cogí. Se las cogí y entonces pues comencé a pintar lo que eran las cortinas del salón de casa. Y eso que no viene mi padre, me engancha, me levanta la mano y me dice: escucha, nene. Él era muy varonil, tenía una voz muy varonil, ¿no? Escucha, nene. Te voy a regalar una acuarela, que tú vales para esto. Mira, ya que estoy, artista. En quin tipus de material treballa? Principalmente yo trabajo con óleo, con acuarela, con retuladores, con plastidecor, que aunque no lo parezca y parezca que son todos muy iguales, pero nosotros sabemos que son muy diferentes. Quins són els seus artistes de referència? Un Bruguer, Lux, el Titán, Humberto Janeiro. Humberto Janeiro me ha marcado ahora, es una tendencia nueva, me ha marcado. I pintors estrangers? Artistas extranjeros pues me han marcado pues lo que es Hewlett Packard, Lexmax, aunque a mí yo me quedo más con Hewlett Packard, con HP, yo le llamo HP, es más realista, más lo que le llamamos los artistas, más es más. Un hobby? Hobby, más carioca, sí, más de carioca. Tot seguit, l'artista ens va ensenyar els quadres. Este me costó 4 años. Quise expresar lo que son las gaviotas con V, porque si te das cuenta, gaviota se escribe con V. Este es el primer proyecto que hemos visto anteriormente de las gaviotas con V, pero lo quise expresar que las gaviotas no solo están en el mar, sino que también están en la montaña. Pues tengo pensado una obra, es más algo nuevo, algo que impacte. Me tenía pensado como una chica, morena como yo, pero en chica, con el pelo así, largo, mirando al cuadro, y que esté como una sonrisa que la gente diga: ¿qué está? ¿Riendo o no riendo? ¿No? Por ahí van los tiros. Por ahí van. Ens tornarem a veure per parlar de noves tendències aquí, a Neovanguardia.